Hay hombres que no destruyen tu vida de un día para otro. No llegan gritando, no llegan golpeando paredes, no llegan mostrando quiénes son realmente. Al contrario, a veces llegan siendo exactamente todo lo que una mujer necesitaba en el momento correcto. Y quizá por eso, cuando finalmente muestran su verdadera personalidad, ya es demasiado tarde para salir sin heridas. Valeria tenía 35 años cuando conoció a Adrián. Vivía sola en un pequeño departamento cerca de su trabajo. Tenía una vida tranquila, bastante rutinaria. Y aunque aprendió a acostumbrarse a la soledad, había noches donde sí le pesaba llegar a casa y no tener con quién hablar. Sus relaciones anteriores nunca terminaron bien. Nada traumático. Simplemente hombres emocionalmente ausentes, promesas vacías y esa sensación constante de estar entregando más de lo que recibía. Por eso, después de varios años, Valeria dejó de buscar pareja. Se enfocó en trabajar, en mantenerse ocupada, en aparentar que estaba bien sola. Y en cierto modo sí lo estaba, pero también extrañaba sentirse querida. Extrañaba que alguien preguntara cómo había estado su día, que alguien la esperara, que alguien la mirara con interés. Y justo ahí fue donde Adrián apareció. Se conocieron una tarde cualquiera, en una cafetería cercana a la oficina de Valeria. Ella estaba sentada sola, revisando algunas cosas del trabajo mientras esperaba su café, cuando Adrián hizo un comentario sobre el libro que tenía sobre la mesa. La conversación comenzó simple, natural, y eso fue lo primero que hizo que Valeria bajara la guardia. Porque Adrián no parecía forzado. No parecía el típico hombre intentando impresionar. Era tranquilo, seguro de sí mismo, muy observador, pero sobre todo, sabía escuchar. Y eso era algo que Valeria no había encontrado en mucho tiempo. Mientras hablaban, Adrián mantenía toda su atención sobre ella. No miraba el teléfono, no parecía distraído. La hacía sentir interesante. Y aunque parezca algo pequeño, hay personas que saben exactamente cómo hacerte sentir especial desde el primer momento. Antes de irse, Adrián le pidió su número. Y esa misma noche le escribió. No con un mensaje exagerado, no con algo incómodo. Solo un «me cayó muy bien hablar contigo hoy». Pero después llegó otro mensaje. Y luego otro al día siguiente. Y otro por la noche. Y poco a poco, Adrián empezó a estar presente todo el tiempo. Al inicio, Valeria pensó que simplemente había conocido a un hombre atento, porque Adrián parecía interesado en absolutamente todo sobre ella. Le preguntaba cómo había dormido, si ya había comido, cómo le había ido en el trabajo, qué le preocupaba, qué cosas le hacían feliz. Recordaba detalles mínimos, el tipo de café que le gustaba, la canción que escuchaba cuando manejaba, la manera en que se tocaba las manos cuando estaba nerviosa. Y Valeria comenzó a sentir algo que hacía mucho tiempo no sentía: atención emocional. Porque Adrián tenía una habilidad muy particular para hacerla sentir vista. Y cuando una persona pasa mucho tiempo sintiéndose emocionalmente sola, alguien así puede parecer casi perfecto. Las cosas comenzaron a avanzar muy rápido, demasiado rápido. Pero en ese momento Valeria no lo vio como algo malo. Adrián comenzaba los días enviándole mensajes de buenos días y los terminaba con llamadas que duraban horas. A veces le llevaba café a su trabajo sin avisar, o aparecía con pequeños detalles solo porque sí. Y aunque muchas personas podrían ver eso como romanticismo, tiempo después Valeria entendería que también era parte de algo más. Porque Adrián no solo estaba siendo atento, estaba creando una conexión emocional intensa en muy poco tiempo. Y eso es algo que muchos hombres manipuladores hacen muy bien: hacerte sentir especial, demasiado rápido. Después, comenzaron las frases que en ese momento parecían románticas, pero que más adelante tendrían otro significado. Adrián le decía: «Nunca había conectado así con alguien». O «Siento que contigo puedo ser yo mismo». Incluso empezó a hablar del futuro, y apenas llevaban unos meses saliendo. Hablaba de viajes, de mudarse juntos, y de planes a largo plazo. Y Valeria confundió toda esa intensidad con amor sincero. Porque cuando alguien parece tan seguro de quererte, es muy fácil dejar de cuestionar las cosas. También había algo más, algo que al principio incluso le parecía bonito. Adrián quería pasar todo el tiempo con ella. Si Valeria salía con amigas, él preguntaba constantemente dónde estaba.
Si tardaba en responder mensajes, él decía, me preocupé. Y si alguna vez ella quería pasar tiempo sola, Adrián hacía pequeños comentarios como, últimamente te siento distante. Pero nunca lo decía peleando. Nunca levantaba la voz. Lo decía de una manera tan tranquila que Valeria terminaba sintiéndose culpable sin entender por qué. Y sin darse cuenta, comenzó a darle prioridad a Adrián sobre muchas otras cosas en su vida. Poco a poco dejó de salir tanto con amigas. Empezó a pasar menos tiempo con su familia y comenzó a acostumbrarse a consultar todo con él. Porque Adrián tenía una forma muy sutil de hacerle sentir que, si realmente lo amaba, debía elegirlo primero. Sus amigas comenzaron a notar que Valeria había cambiado, pero ella estaba demasiado enamorada para verlo. Sonreía más, hablaba más de Adrián que de ella misma. Parecía feliz, y quizá una parte de ella sí lo era, porque al inicio, los hombres así rara vez muestran quiénes son realmente. Primero, te hacen sentir única. Primero logran que dependas emocionalmente de cómo te miran, de cómo te hablan, de cómo te hacen sentir. Y cuando finalmente empiezan a cambiar, la otra persona ya está demasiado involucrada emocionalmente para irse fácilmente. Al principio, Valeria estaba convencida de que por fin había encontrado a alguien diferente. No perfecto, pero sí distinto a todo lo que había vivido antes. Con Adrián las cosas parecían fáciles, naturales. Él siempre sabía qué decir, siempre parecía entenderla y tenía una forma de hacerla sentir importante que Valeria jamás había experimentado con otra persona. Los primeros meses de relación fueron probablemente los más felices que Valeria había vivido en mucho tiempo. Adrián se volvió parte de absolutamente todos sus días. Le mandaba mensajes desde temprano, le preguntaba cómo iba su mañana. Le llamaba durante su hora de comida solo para escuchar su voz. Y aunque para muchas personas eso podría parecer algo normal, para Valeria era nuevo sentirse tan tomada en cuenta. Porque Adrián no solo le daba atención, le daba la sensación de ser necesaria para alguien. Y poco a poco, eso comenzó a llenar vacíos emocionales que ella ni siquiera sabía que tenía. Adrián también tenía algo que lo hacía parecer muy maduro emocionalmente. Cuando hablaban, él siempre parecía tener las respuestas correctas. Sabía cómo tranquilizarla cuando estaba ansiosa. Sabía cómo hacerla sentir culpable sin parecer agresivo. Y en ese momento Valeria todavía no entendía la diferencia. Porque los hombres manipuladores rara vez controlan desde la fuerza. Muchos lo hacen desde la emoción, haciéndote sentir que exageras, reaccionas mal, eres complicada, o que ellos son quienes más se esfuerzan en la relación. Pero al inicio, todo eso todavía era muy sutil. Cuando llevaban aproximadamente 6 meses juntos, Adrián comenzó a hablar más seriamente sobre vivir juntos. Y aunque Valeria sentía que todo estaba pasando muy rápido, también sentía miedo de arruinar algo que aparentemente iba tan bien. Porque Adrián tenía una manera muy convincente de hablar del futuro. Le decía, nunca había sentido tanta paz con alguien. O, contigo por fin siento que estoy construyendo algo real. Y Valeria quería creerle. Porque después de tantos años sintiéndose emocionalmente sola, la idea de tener una vida junto a alguien que parecía amarla tanto, la emocionaba. Así que eventualmente Adrián comenzó a quedarse más tiempo en su departamento. Primero algunos días, luego fines de semana completos, hasta que prácticamente ya vivían juntos, aunque nunca hubo realmente una conversación clara sobre eso. Simplemente pasó. Y al principio, Valeria sintió felicidad. Le gustaba llegar a casa y no sentirse sola. Le gustaba cocinar para alguien, dormir acompañada, compartir rutinas simples. Sentía que finalmente estaba construyendo una vida en pareja. Pero fue justamente ahí cuando comenzaron las primeras señales reales. Al inicio eran cosas pequeñas, tan pequeñas que parecían insignificantes. Por ejemplo, Adrián empezó a molestarse cuando Valeria tardaba en responder mensajes. No de forma explosiva, nunca gritaba. Simplemente cambiaba su actitud. Se volvía frío, distante. Y cuando ella preguntaba qué pasaba, él respondía cosas como nada o olvídalo. Pero el ambiente cambiaba completamente y Valeria terminaba sintiéndose culpable, aunque no entendiera exactamente qué había hecho mal. Después comenzaron ciertos comentarios disfrazados de bromas,
Comentarios sobre la ropa que usaba, sobre cómo hablaba, sobre algunas amistades. Cosas pequeñas como: ese vestido no parece mucho tu estilo. O: tu amiga siempre me ha parecido medio intensa. Y aunque parecían comentarios normales, poco a poco empezaron a influir en las decisiones de Valeria. Porque Adrián tenía una manera muy sutil de sembrar inseguridad, sin hacerlo de forma evidente. Nunca le decía directamente qué hacer. Solo hacía comentarios suficientes para que ella empezara a cuestionarse sola. Y sin darse cuenta, Valeria comenzó a cambiar pequeñas partes de sí misma para evitar incomodarlo. También había algo que empezó a cansarla emocionalmente. Todo giraba alrededor de Adrián. Sus problemas, su estrés, sus emociones. Si Valeria intentaba hablar de algo que le dolía, la conversación terminaba regresando a él, a cómo se sentía él, a cómo lo afectaban las cosas a él. Y poco a poco, Valeria comenzó a guardar silencio sobre muchas cosas, simplemente para evitar discusiones incómodas. Porque Adrián tenía una habilidad muy extraña para convertir cualquier conversación en algo donde ella terminaba sintiéndose culpable. Otra cosa que empezó a cambiar fue la tranquilidad de Valeria. Antes de conocerlo, disfrutaba muchísimo estar sola. Escuchaba música, veía series, leía, pero ahora vivía constantemente pendiente del humor de Adrián. Había días donde él despertaba cariñoso, atento y encantador, y otros donde parecía molesto con ella sin razón aparente. Y lo peor era que Valeria nunca sabía qué versión de Adrián iba a encontrar. Entonces, comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes: caminar emocionalmente con cuidado, pensando demasiado lo que decía, cómo lo decía y en qué tono lo decía. Porque sin darse cuenta, empezó a tener miedo de incomodarlo, ya que ella sentía que por cosas que ella decía o hacía, Adrián terminaba lastimado y al final molesto. Aún así, había momentos donde Adrián volvía a ser el hombre del principio. La abrazaba, le decía que la amaba, planeaba viajes, la hacía sentir especial otra vez. Y justamente eso era lo que confundía tanto a Valeria. Porque cada vez que pensaba que algo estaba mal, Adrián volvía a tratarla bien. Y entonces ella se convencía de que quizás sí estaba exagerando. Quizá el problema era el estrés, la convivencia, o tal vez ella misma. Porque una de las cosas más dolorosas de este tipo de relaciones es que la otra persona no te lastima todo el tiempo. Te lastima y luego te da suficiente cariño para que permanezcas ahí, esperando volver a sentir lo mismo que al principio. Y sin darse cuenta, Valeria ya había comenzado a perder algo muy importante: la tranquilidad emocional que tenía antes de conocerlo. Con el tiempo, Valeria comenzó a sentir que algo dentro de ella estaba cambiando, pero no sabía exactamente qué. No era tristeza todo el tiempo, no era una relación donde hubiera gritos diarios o violencia evidente. Era algo más difícil de explicar. Era vivir sintiéndose constantemente confundida e incompleta. Al principio, Valeria intentaba justificar muchas actitudes de Adrián. Pensaba: tal vez está estresado, tal vez tuvo un mal día, o quizá yo sí estoy exagerando, o algo hice que lo molestó. Porque Adrián nunca parecía perder completamente el control. Ese era precisamente el problema. Él sabía manipular sin parecer agresivo. Cuando Valeria se sentía lastimada por algo que él hacía y trataba de hablarlo, la conversación casi siempre terminaba igual. Adrián lograba cambiar las cosas de una forma tan extraña que ella terminaba sintiéndose culpable por haber mencionado el tema. Si Valeria decía: últimamente te siento distante, él respondía: nunca puedo hacerte feliz. O: siempre encuentras un problema en todo. Y entonces la conversación dejaba de tratarse de lo que ella sentía para convertirse en cómo él supuestamente se sentía atacado. Y al final, era Valeria quien terminaba pidiendo perdón. Con el paso de los meses, Adrián empezó a invalidar constantemente las emociones de Valeria. Si lloraba: estás exagerando. Si se molestaba: todo te afecta demasiado. Si intentaba explicar algo: ya vas a empezar otra vez. Y poco a poco, Valeria comenzó a dudar de sí misma, de sus emociones, de su memoria, incluso de su intuición. Porque Adrián tenía una habilidad muy peligrosa.
hacerla sentir inestable emocionalmente. Había momentos donde Valeria recordaba perfectamente cosas que Adrián había dicho, pero cuando intentaba hablarlas, él simplemente respondía: «Eso nunca pasó», o «Estás imaginando cosas». Y aunque una parte de ella sabía que sí había sucedido, otra parte comenzaba a confundirse, porque escuchar constantemente que estás equivocada termina desgastando la seguridad que tienes en ti misma. También comenzaron los silencios larguísimos. Si algo molestaba a Adrián, él no lo hablaba, simplemente dejaba de hablarle. Podía pasar todo un día caminando por el departamento como si Valeria no existiera, y ella terminaba desesperada tratando de arreglar algo que ni siquiera entendía, preguntándole: «¿Qué hice? ¿Por qué estás así? ¿Estás enojado?». Pero Adrián disfrutaba mantenerla en esa incertidumbre emocional, porque mientras más ansiedad sentía Valeria, más necesidad tenía de recuperar su aprobación. Y sin darse cuenta, la relación comenzó a girar alrededor de mantener tranquilo a Adrián. Valeria empezó a vivir cansada, no físicamente, emocionalmente. Dormía mal, pensaba demasiado las cosas antes de hablar. Revisaba mentalmente conversaciones completas tratando de entender en qué momento había dicho algo incorrecto. Y lo peor es que ya no se sentía cómoda ni siquiera dentro de su propia casa, porque el ambiente dependía completamente del humor de Adrián. Si él estaba bien, todo estaba bien. Si él estaba distante, todo se volvía pesado. Y poco a poco, Valeria dejó de sentirse libre dentro de su propia vida. También dejó de reconocerse. Ya casi no veía a sus amigas. Había dejado muchos hábitos que antes disfrutaba. Incluso comenzó a vestirse diferente, porque Adrián hacía comentarios sobre algunas cosas que usaba. Pero lo más doloroso era que ya no confiaba en sí misma. Cada decisión le generaba inseguridad. Cada discusión la hacía cuestionarse si realmente estaba siendo injusta. Y aunque desde afuera quizá parecían una pareja normal, por dentro Valeria vivía en un estado constante de ansiedad. Hubo noches donde lloró en silencio para que Adrián no la escuchara. No porque él se lo prohibiera, sino porque ya no quería lidiar con la incomodidad de escuchar frases como: «Otra vez estás dramatizando», o «No entiendo por qué todo te afecta tanto». Entonces comenzó a guardar silencio, a tragarse muchas cosas, a aparentar que todo estaba bien, incluso cuando por dentro se sentía cada vez más vacía. Y aún así, seguía amándolo. O al menos eso creía. Porque las relaciones así generan algo muy difícil de explicar: dependencia emocional. Valeria ya no buscaba sentirse feliz. Solo buscaba volver a sentir al Adrián del principio. Ese hombre atento, cariñoso, el que la hacía sentir especial. Y cada vez que Adrián volvía a mostrarse amable después de días fríos, ella sentía alivio, como si finalmente pudiera respirar otra vez, sin darse cuenta de que esa montaña rusa emocional era justamente lo que la estaba destruyendo lentamente. El momento que finalmente la hizo despertar no ocurrió durante una gran pelea. No hubo gritos. No hubo una escena dramática. Fue algo mucho más pequeño. Y quizá por eso, tan doloroso. Una noche, Valeria estaba hablando por teléfono con una amiga que tenía meses sin ver. Se estaba riendo, hablando tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, parecía relajada. Y cuando colgó, Adrián la miró serio y le dijo: «Qué diferente eres cuando hablas con otras personas». Valeria pensó que era un comentario sin importancia, pero él continuó: «Conmigo nunca eres así. Parece que todos sacan tu mejor versión menos yo. Esa amiga tuya no está al pendiente de ti como yo. Es más, no sé ni por qué te llamó si nunca lo hace. Parece que ya olvidaste que a la única persona que realmente le importas es a mí. Ni tu familia se acuerda de ti. O dime, ¿cuándo han venido a verte o te han llamado por teléfono?». Y en ese momento, algo dentro de ella se quebró, porque entendió algo terrible. Llevaba tanto tiempo dedicándole su vida entera a Adrián, que había dejado de ser ella misma. Dejó a su familia, a sus amigos y a toda la gente que la rodeaba para dedicarse al 100% a él. Y con esas palabras que Adrián le dijo, sin querer le quitó esa venda de los ojos con la que la tenía cegada. Esa noche, mientras Adrián dormía, Valeria se quedó despierta mirando el techo. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó de preguntarse cómo hacerlo feliz a él. Y comenzó a preguntarse:
¿En qué momento dejó de sentirse tranquila consigo misma? Entonces recordó quién era antes de conocerlo. La mujer que disfrutaba estar sola, la que no tenía miedo de hablar, la que no analizaba cada palabra antes de decirla. Y entendió algo que le dolió muchísimo aceptar. Adrián nunca destruyó su autoestima de golpe. La fue apagando lentamente, hasta que ella misma dejó de reconocerse. Después de aquella noche, algo cambió dentro de Valeria. No fue inmediato. No despertó al día siguiente sintiéndose fuerte. No dejó de amarlo de repente. Pero por primera vez en mucho tiempo, dejó de justificar todo lo que estaba viviendo. Y eso fue el inicio de algo que Adrián jamás imaginó. Comenzó a recuperar conciencia de sí misma. Los días siguientes fueron extraños. Valeria empezó a observar cosas que antes normalizaba. La forma en que Adrián cambiaba su tono cuando ella hablaba de algo que le emocionaba. La manera en que minimizaba sus logros. Cómo lograba convertir cualquier conversación en algo relacionado con él. Y mientras más atención ponía, más se daba cuenta del desgaste emocional en el que llevaba viviendo tanto tiempo. Pero aún así, alejarse no era fácil. Porque una parte de ella todavía seguía esperando volver a encontrar al Adrián del principio. Ese hombre atento, cariñoso, el que parecía amarla tanto. Y eso es justamente lo más difícil en relaciones así. No extrañas solamente a la persona. Extrañas la versión de esa persona que te hizo enamorarte. Aunque muchas veces, esa versión nunca haya sido completamente real. Valeria empezó a distanciarse poco a poco. Ya no reaccionaba igual cuando Adrián intentaba hacerla sentir culpable. Comenzó a guardar ciertas cosas para ella. Volvió a hablar con amistades que había dejado de frecuentar. Y Adrián lo notó inmediatamente. Porque las personas controladoras perciben muy rápido cuando empiezan a perder el control emocional sobre alguien. Entonces, comenzaron los cambios de actitud más intensos. Adrián se volvió más frío, más sarcástico, más impredecible. Había días donde parecía ignorarla completamente y otros donde volvía a llenarla de atención y cariño. Le decía, últimamente te siento rara, o ya no eres la misma conmigo. Y durante un tiempo, eso hizo que Valeria volviera a dudar, porque después de tantos meses sintiéndose emocionalmente desgastada, ya no confiaba completamente en sus propias decisiones. Hubo incluso una noche donde pensó en quedarse. Después de una discusión donde Adrián pasó horas culpándola de arruinar la relación, terminó llorando mientras él la abrazaba. Y ahí, en medio de la confusión, Valeria volvió a sentir algo parecido a esperanza. Porque Adrián sabía exactamente cuándo mostrarse vulnerable. Le dijo, no quiero perderte, solo quiero que volvamos a estar bien. Nadie me entiende como tú. Y por un momento, Valeria quiso creer que todavía podían arreglar las cosas. Porque cuando una mujer ha sido manipulada emocionalmente durante tanto tiempo, irse no se siente como libertad. Se siente como culpa, como miedo, como si estuviera abandonando a alguien que la necesita. Pero algo dentro de ella ya había despertado. Y aunque seguía sintiendo amor, también comenzó a sentir agotamiento. Un cansancio emocional tan profundo que ya no podía seguir ignorándolo. La separación ocurrió semanas después. Y no fue elegante, no fue madura, no fue tranquila. Fue dolorosa, muy dolorosa. Aquella noche comenzaron a discutir porque Valeria decidió salir a cenar con una amiga del trabajo. Algo que antes habría cancelado para evitar problemas. Pero esta vez no lo hizo. Y Adrián reaccionó como siempre, con indiferencia fría. No gritó, solo comenzó a lanzar comentarios pequeños. Comentarios diseñados para hacerla sentir culpable. Claro, últimamente todos son prioridad menos yo. Supongo que ya no necesitas estar conmigo. Se nota cuando alguien deja de amar. Y normalmente, Valeria habría terminado disculpándose. Pero esa noche estaba cansada. Cansada de sentirse culpable por todo. Cansada de vivir midiendo cada palabra. Cansada de sentirse pequeña dentro de su propia vida. Entonces, por primera vez, lo miró directamente y dijo, ya no puedo seguir viviendo así. Y el silencio que vino después fue probablemente el más pesado que había existido entre ellos.
Adrián intentó todo. Primero la culpa, después el enojo, luego las promesas y finalmente el papel de víctima. Le dijo que estaba exagerando, que estaba destruyendo la relación, que nadie iba a quererla como él. Y esas palabras le dolieron muchísimo, porque aunque una parte de Valeria sabía que no eran ciertas, otra parte todavía estaba rota emocionalmente. Entonces, tomó la decisión más difícil que jamás imaginó: dejar su departamento e irse. Y aunque el alquiler estaba a su nombre, ella sabía que Adrián no se iba a ir y que tal vez la convencería de seguir en la relación. Pero se armó de valor y simplemente lo hizo. Se fue. Hacer sus maletas fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida, porque mientras guardaba ropa dentro de cajas, también sentía que estaba enterrando la versión de ella que soñó con construir una vida junto a Adrián. Y a pesar de que él le prometió 1000 cosas y hasta la amenazó de que no podría vivir sin ella, Valeria sabía que la decisión que estaba tomando era la mejor. Hubo muchas noches de llanto interminable. Hubo momentos donde literalmente no podía respirar bien de la ansiedad. Momentos donde estuvo a punto de decir: le voy a dar otra oportunidad porque aún lo amo. Porque las relaciones emocionalmente destructivas generan algo parecido a una adicción. Tu cuerpo se acostumbra a vivir entre ansiedad y alivio. Y cuando finalmente intentas salir, sientes un vacío enorme. Las primeras semanas sola fueron terribles. El silencio del nuevo departamento le pesaba. Dormía poco. Lloraba mucho. Revisaba el teléfono esperando mensajes de Adrián, aunque sabía que eso solo volvería a lastimarla. Y lo peor era que había días donde extrañaba incluso las partes malas. Extrañaba la costumbre, la rutina, la sensación de no estar sola. Porque sanar de una relación así no es lineal. Hay días donde te sientes fuerte y otros donde vuelves a cuestionarte todo. Adrián todavía intentó regresar varias veces. Le enviaba mensajes largos. Le decía que estaba cambiando, que había entendido sus errores. Y cada mensaje removía algo dentro de Valeria. Porque una parte de ella todavía quería volver corriendo hacia la versión de él que conoció al principio. Pero poco a poco comenzó a entender algo muy importante. No extrañaba la tranquilidad. Extrañaba la esperanza de que algún día él cambiara. Y aceptar eso le rompió el corazón. La recuperación fue lenta, mucho más lenta de lo que ella imaginó. Hubo días donde apenas podía levantarse de la cama emocionalmente, días donde se sentía vacía, días donde se culpaba por haber permitido tantas cosas. Pero también comenzaron a aparecer pequeños momentos que tenía años sin sentir. Volvió a escuchar música sin miedo a que alguien criticara lo que le gustaba. Volvió a quedarse en silencio sin ansiedad. Volvió a reírse de verdad con amigas. Y poco a poco empezó a recuperar partes de sí misma que había perdido dentro de la relación. Una tarde, meses después de la separación, Valeria se miró al espejo mientras se arreglaba para salir. Y de pronto se dio cuenta de algo muy simple, pero muy poderoso. Ya no sentía miedo. No miedo de hablar, no miedo de incomodar a alguien, no miedo de decir lo que pensaba. Y entendió que sanar no significa dejar de sentir dolor de un día para otro. Sanar muchas veces significa volver a sentirte tú misma. A veces, las relaciones más destructivas no son las que dejan golpes visibles. Son las que, lentamente, te convencen de que tu voz molesta, de que tus emociones son demasiado y de que siempre eres tú quien está mal. Y lo más triste es que muchas mujeres pasan años enteros intentando recuperar el amor de alguien, mientras poco a poco se pierden a sí mismas. Si hoy estás escuchando esta historia y sientes que constantemente tienes que medir tus palabras, pedir perdón por todo o vivir tratando de no incomodar a la persona que amas, por favor, escucha esto. El amor no debería hacerte sentir miedo de ser tú misma. Y aunque salir de una relación así puede sentirse imposible,
también es posible volver a reconstruirte. A veces lentamente, a veces con recaídas, a veces con mucho dolor. Pero sí se puede. Y si necesitas ayuda, hablar con alguien de confianza o buscar apoyo profesional también es una forma de valentía. Gracias por escuchar esta historia. Y si alguna vez viviste algo parecido o conoces a alguien que podría sentirse identificada con este tema, me ayudaría muchísimo que dejaras tu like, te suscribieras a este espacio y compartieras esta historia. Aquí seguiremos compartiendo historias reales, historias de personas que amaron, se rompieron y encontraron la manera de volver a empezar. Y si tú quieres compartir tu historia de forma anónima, Puedes hacerlo en los comentarios. Tal vez, sin darte cuenta, tu experiencia pueda ayudar a alguien que hoy se siente completamente sola. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en la próxima historia.